Jorge Negrete y la anciana del maíz, una historia de humanidad y dignidad en el México dorado. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. La tarde del 15 de octubre de 1952 caía sobre el rancho El Bajío como un manto dorado que abrazaba los campos de maíz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Jorge Negrete detuvo su Cadillac negro en el sendero de tierra que conducía a la casa principal. Apagó el motor y permaneció unos minutos en silencio, respirando el aire limpio que tanto había añorado durante los últimos meses en la Ciudad de México. Por fin en casa, murmuró para sí mismo mientras se aflojaba la corbata de seda italiana que había llevado puesta desde la reunión matutina en los estudios Churubusco. Sus manos, curtidas pero elegantes, temblaron ligeramente al encender un cigarro. Los últimos días habían sido especialmente agotadores. Las grabaciones de El Enamorado, las negociaciones con la Asociación Nacional de Actores y las constantes presiones de los productores lo tenían al límite de sus fuerzas. Jorge Alberto Negrete Moreno había nacido en esta misma tierra guanajuatense 38 años atrás, cuando México aún se recuperaba de los ecos revolucionarios y la industria cinematográfica nacional era apenas un sueño en la mente de unos cuantos visionarios. Hijo de un militar de carrera y una mujer de profundas convicciones religiosas, Jorge había crecido entre la disciplina férrea del cuartel y las melodías tradicionales que su madre entonaba mientras preparaba las tortillas en el comal de barro. Don Jorge, qué gusto tenerlo de vuelta en el rancho, la voz de Eusebio Martínez, el capataz que había trabajado para la familia Negrete durante más de 2 décadas, lo sacó de sus pensamientos. El hombre de 60 años, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas de quien conocía cada palmo de esa tierra, se acercó al automóvil con una sonrisa genuina. Eusebio, amigo mío. Jorge descendió del vehículo y abrazó al capataz con la calidez que reservaba para quienes consideraba familia. ¿Cómo están las cosechas? Y doña Carmen, los muchachos del pueblo. Todo bien, patrón, gracias a Dios. La cosecha de este año promete ser buena, aunque llueve poco. El maíz está alto y fuerte, como usted lo prefiere. Doña Carmen anda preparándole sus enchiladas rojas. Dice que está muy flaco y que en la capital no lo alimentan como es debido. Jorge rió con ganas, una risa profunda y sonora que resonó entre los árboles de mezquite. Era cierto que había perdido peso en las últimas semanas. Las presiones del trabajo, las discusiones constantes con Pedro Infante sobre la dirección que debía tomar el cine mexicano y especialmente los problemas sindicales que amenazaban con dividir al gremio artístico, le habían quitado el apetito y el sueño. Tiene razón la señora Carmen. En la ciudad uno come mal y duerme peor. Pero dime, ¿cómo está la gente del pueblo? ¿Necesitan algo? Eusebio dudó un momento antes de responder, y Jorge notó inmediatamente esa vacilación. Durante años de trabajo conjunto, había aprendido a leer las expresiones del capataz como si fueran páginas de un libro abierto. Pues mire, don Jorge, no le voy a mentir. Las cosas están difíciles para algunos. La sequía del año pasado pegó duro. Y aunque este año llueve un poquito más, hay familias que todavía no se levantan del todo. Sobre todo las que no tienen tierras propias, las que viven de lo que pueden hacer de jornal. Jorge asintió gravemente.
Conocía esa realidad mejor que muchos. Aunque su familia había tenido cierta posición económica gracias a la carrera militar de su padre, él recordaba perfectamente las épocas de escasez, cuando las tortillas se contaban una por una y el frijol era un lujo que no siempre podían permitirse. «Esta noche hablaremos de eso con calma», le dijo Jorge, palmeando el hombro de Eusebio. «Ahora voy a cambiarme esta ropa de ciudad y a montar un rato. Necesito sentir la tierra bajo los pies y el viento en la cara». Media hora después, Jorge había cambiado su elegante traje de 3 piezas por una camisa de manta blanca, pantalones de cuero y botas de montar. Se colocó su sombrero de charro favorito, el mismo que había usado en «Ay, Jalisco, no te rajes», y salió rumbo a los establos. Su caballo, un hermoso ejemplar pinto de nombre Relámpago, relinchó con alegría al verlo aparecer. «¿Me extrañaste, muchacho?». Jorge acarició el hocico del animal mientras le colocaba la montura. «Yo también te extrañé. En la ciudad no hay caballos como tú, no hay libertad como la que se siente aquí». Montó con la elegancia que había perfeccionado durante años de práctica y se dirigió hacia los campos de maíz que se extendían al oriente del rancho. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las hojas verdes de las plantas de maíz. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca, un aroma que ningún perfume parisino podría igualar. Mientras cabalgaba lentamente entre los surcos, Jorge reflexionaba sobre su vida y su carrera. A los 38 años, se había convertido en algo más que un simple actor y cantante. Era un símbolo nacional, una voz que representaba los valores y las tradiciones del México profundo. Sus películas se exhibían desde Tijuana hasta Tapachula, y sus canciones se escuchaban en las cantinas de los barrios populares y en los salones de las casas elegantes por igual. Pero esa fama tenía un precio. Las responsabilidades se habían multiplicado. Como líder del sindicato de actores, debía mediar entre los intereses de sus compañeros y las exigencias de los productores. Como figura pública, cada una de sus declaraciones era analizada y comentada en los periódicos. Como artista, se esperaba de él que mantuviera el nivel de calidad que había establecido con películas como Hasta que perdió Jalisco y Tal para cual. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena», le confesó al caballo, que respondió con un suave relincho. «Claro que vale la pena traer alegría a la gente, representar lo mejor de nuestro país, pero a veces uno se siente solo, Relámpago, muy solo». El caballo se detuvo junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre los campos. Jorge desmontó y se acercó al agua cristalina para beber y refrescar su rostro. El silencio era completo, interrumpido apenas por el canto lejano de algunos grillos y el murmullo del agua que corría sobre las piedras pulidas. «Aquí es donde debería estar siempre», pensó Jorge mientras contemplaba el paisaje que se extendía ante sus ojos. «Aquí, con los pies en la tierra, sin estudios de grabación, sin contratos que firmar, sin reuniones interminables». Pero sabía que no podía escapar para siempre de sus responsabilidades. México lo necesitaba, o al menos eso le decían todos, los productores, los periodistas, los admiradores que se agolpaban en las puertas de los cines para verlo. Él se había convertido, casi sin darse cuenta, en el rostro de una época, en la voz de una generación que buscaba en el cine y la música una forma de entender y celebrar su identidad nacional. Mientras remontaba hacia el rancho, Jorge notó que las sombras se alargaban rápidamente. Pronto sería completamente de noche, y doña Carmen lo estaría esperando con la cena. La idea de las enchiladas rojas y los frijoles refritos lo hizo sonreír y apresurar el paso de Relámpago. Al llegar a los establos, encontró a Eusebio esperándolo con una expresión preocupada. «Don Jorge, disculpe que lo moleste, pero creo que deberíamos hablar de lo que le mencioné esta tarde, sobre la gente del pueblo». Jorge desmontó y comenzó a desencillar a Relámpago mientras escuchaba al capataz. «Mire, patrón,
Yo no soy de los que se meten en problemas ajenos, pero hay una situación que me tiene inquieto. Es sobre la familia de los Hernández, los que viven en la casita que está cerca del río. Rosario Hernández, la viuda que tiene a los 2 nietos, esa mismita. Don Jorge, la cosa está muy fea para ella. Desde que su hijo se fue al norte buscando trabajo y no ha vuelto, la señora no tiene cómo mantenerse. Es una mujer orgullosa, no pide ayuda, pero yo la he visto por las tardes caminando cerca de los campos y me da mala espina. Jorge terminó de cuidar al caballo y se volvió hacia Eusebio con expresión seria. ¿Qué quieres decir con eso de mala espina? Pues que anda merodeando cerca de la milpa, don Jorge, y cuando una persona honesta como doña Rosario anda merodeando donde no debería, es porque la necesidad la está apretando muy duro. Jorge guardó silencio durante un largo momento. Conocía a Rosario Hernández desde que era niño. Había sido amiga de su madre, una mujer trabajadora que había criado a 3 hijos con dignidad a pesar de las circunstancias difíciles. Ahora, a los 70 años, estaba sola con 2 nietos pequeños y sin recursos para mantenerlos. Mañana mismo iremos a visitarla, decidió Jorge, y si necesita ayuda, se la daremos, pero sin hacerla sentir mal, Eusebio, con dignidad. Así será, patrón. Usted siempre ha sido un hombre de buen corazón. Mientras caminaban hacia la casa principal, Jorge sintió que algo importante estaba por suceder. No sabía qué, pero tenía la intuición de que su regreso al rancho no había sido casual. Tal vez era el momento de demostrar que detrás del charro cantor famoso seguía existiendo Jorge Alberto, el muchacho de Guanajuato que nunca había olvidado sus raíces ni a su gente. La cena transcurrió en un ambiente familiar y cálido. Doña Carmen, una mujer robusta de 50 años que había trabajado para la familia desde que Jorge era adolescente, se esmeró en preparar todos sus platillos favoritos. Las enchiladas rojas estaban perfectas, los frijoles tenían el punto exacto de sal, y las tortillas, hechas a mano como siempre, despedían un aroma que transportaba a Jorge directamente a su infancia. El amanecer del 16 de octubre llegó acompañado de una brisa fresca que hacía danzar las hojas de los árboles de mezquite alrededor de la casa principal del rancho. Jorge despertó antes que el sol apareciera completamente en el horizonte, como era su costumbre desde los días en que su padre lo despertaba a las 5 de la mañana para enseñarle disciplina militar. A pesar de los años transcurridos y de la vida más cómoda que había alcanzado, mantenía esa rutina que consideraba fundamental para mantener el carácter. Se vistió con ropa sencilla, camisa de manta, pantalones de mezclilla y botas de trabajo. Quería recorrer el rancho a pie antes de que comenzaran las actividades del día, sentir la tierra bajo sus pies y observar de cerca cómo estaban las cosechas. Además, no había podido quitarse de la mente la conversación de la noche anterior con Eusebio sobre la situación de doña Rosario Hernández. Al salir de la casa, se encontró con el capataz, quien ya estaba despierto y revisaba unas herramientas junto al cobertizo principal. «Buenos días, don Jorge. ¿Descansó bien?» Como hacía mucho que no descansaba Eusebio. El silencio del campo es medicina para el alma. ¿Cómo amanecieron los trabajadores? Bien, patrón. Temprano como siempre. José Luis ya está revisando el sistema de riego del sector norte y los muchachos están preparándose para la recolección de la semana que viene. Pero mire, don Jorge, quería hablarle de algo más sobre lo que platicamos ayer. Jorge se acercó y notó que el rostro de Eusebio mostraba una preocupación más profunda de la que había. El silencio que siguió a las palabras de doña Esperanza se extendió como la brisa vespertina entre los maizales. Jorge Negrete permanecía inmóvil sobre su caballo, observando a la anciana que temblaba no solo por el miedo, sino por el hambre que llevaba días carcomiendo su cuerpo frágil.
Sus manos, arrugadas, aún sostenían las 2 mazorcas que había logrado arrancar antes de ser descubierta, como si fueran el último vestigio de esperanza para sus nietos. La luz dorada del atardecer creaba un contraste dramático en la escena. Por un lado, el charro más famoso de México, montado en su caballo de pura sangre, vestido con su traje bordado que costaba más de lo que muchas familias veían en un año. Por el otro, una mujer que representaba la realidad silenciosa de miles de mexicanos, la pobreza que se escondía detrás del brillo del cine nacional y las canciones que hablaban de un México próspero y orgulloso. Jorge desmontó lentamente, sus botas tocando la tierra húmeda con un sonido sordo que resonó en el aire tenso. Doña Esperanza retrocedió instintivamente, preparándose para lo que consideraba inevitable. Los gritos, la humillación, quizás hasta la cárcel. Había escuchado historias de terratenientes que no perdonaban ni la mazorca más pequeña. «Señora», dijo Jorge con una voz que sorprendió por su suavidad, muy diferente al tono autoritario que usaba en sus películas. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Doña Esperanza levantó la mirada, confundida. En sus 60 y tantos años de vida, marcados por la revolución, la pérdida de su esposo en la guerra cristera y la muerte de su único hijo por una enfermedad que no pudieron pagar, nadie le había preguntado cuándo había comido por última vez. La gente asumía que los pobres siempre tenían hambre, era parte de su condición natural. Yo no, tartamudeó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. «Mis nietos, señor, no he comido desde antier, pero ellos llevan 3 días. La cosecha se perdió con las últimas lluvias y no tenemos nada. Mi nuera trata de trabajar lavando ropa, pero apenas le dan unos centavos». Jorge sintió algo extraño en el pecho, una presión que no había experimentado ni en los momentos más dramáticos de sus películas. Era como si todas las canciones que había interpretado sobre el amor a la patria y al pueblo mexicano hubieran sido solo palabras vacías hasta ese momento. Aquí estaba el México real, el que no aparecía en las revistas de cine ni en los teatros elegantes de la capital. «¿Dónde viven sus nietos?», preguntó, y al hacerlo, algo cambió en su postura. Ya no era el actor famoso interrogando a una ladrona. Era simplemente un hombre preocupado por otros seres humanos. «En el pueblo de San Cristóbal, señor, a 2 kilómetros por el sendero», respondió doña Esperanza, señalando hacia el este con una mano temblorosa. «Somos solo nosotros 4, mi nuera Carmen, mis nietos Pedrito y Lupita, y yo. Desde que murió mi hijo hace 2 años, todo se ha vuelto muy difícil». Jorge conocía San Cristóbal. Era uno de esos pueblos que había crecido alrededor de las grandes haciendas, donde las familias sobrevivían con trabajos ocasionales y la esperanza de que las lluvias llegaran a tiempo. Durante su infancia, antes de que su carrera lo llevara a las alturas del estrellato, había visitado lugares similares con su padre. Recordaba vívidamente las casas de adobe, los niños descalzos jugando en las calles polvorientas, las mujeres cargando agua desde pozos lejanos, pero esos recuerdos se habían difuminado con los años de éxito. Las giras internacionales, los hoteles de lujo, las cenas con políticos y empresarios habían creado una burbuja dorada alrededor de su vida. No se había dado cuenta de cuándo había perdido el contacto con la realidad de su propia gente. «Señora Esperanza», dijo, y el uso de su nombre la sorprendió tanto que dejó caer una de las mazorcas. «¿Me haría el honor de acompañarme a conocer a sus nietos?». La anciana lo miró como si hubiera escuchado mal. En su mundo, los ricos no honraban a los pobres con su presencia. Los ricos daban órdenes, castigaban y en el mejor de los casos hacían caridad desde la distancia, enviando limosnas a través de intermediarios para no mancharse las manos. «No entiendo, señor. ¿No va a mandarme a arrestar? Yo estaba robando de su propiedad»,
dijo, su voz quebrándose con cada palabra. Jorge se agachó y recogió la mazorca que había caído, limpiándola cuidadosamente antes de devolverla a las manos de la mujer. El gesto fue tan inesperado, tan contrario a todo lo que ella esperaba, que doña Esperanza comenzó a sollozar. «Usted no estaba robando», dijo Jorge con firmeza. «Estaba tratando de alimentar a su familia». Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Las palabras resonaron en el aire como una declaración de principios. Jorge se dio cuenta de que acababa de articular algo que había estado gestándose en su interior sin que él mismo lo supiera. Durante años había cantado sobre la dignidad del pueblo mexicano, sobre la nobleza de los humildes, sobre el valor de la familia y la tierra. Pero hasta ese momento, esas habían sido solo letras hermosas en canciones hermosas. Además, continuó, ayudando a la anciana a incorporarse, estos maizales producen más de lo que mi familia y yo podemos consumir. Siempre me he preguntado cuál era el propósito de tanta abundancia. Creo que acabo de encontrar la respuesta. Doña Esperanza lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. En su experiencia, los poderosos no hablaban así. No mostraban vulnerabilidad, no admitían ignorancia, no se cuestionaban a sí mismos. Pero había algo en los ojos de este hombre famoso que le decía que sus palabras eran genuinas. ¿De verdad quiere conocer a mis nietos?, preguntó tímidamente. «Me encantaría», respondió Jorge, y al hacerlo se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que decía esas palabras, y las sentía completamente verdaderas. Mientras caminaban hacia San Cristóbal, Jorge comenzó a hacer preguntas, no el tipo de preguntas superficiales que hacía en las entrevistas o en las fiestas sociales, sino preguntas reales sobre la vida real. Quería saber cómo era el día a día de una familia que luchaba por sobrevivir. Quería entender qué significaba realmente no tener dinero para comida, para medicina, para los gastos más básicos. Doña Esperanza, inicialmente reticente, comenzó a abrirse. Le contó sobre Pedrito, de 8 años, que era brillante en la escuela, pero a menudo se quedaba dormido en clase porque no tenía energía. Le habló de Lupita, de 6 años, que había dejado de preguntar cuándo iban a comer, porque había aprendido que la respuesta siempre era más tarde o mañana. Le describió a Carmen, su nuera, que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer lavando ropa junto al río, pero cuyos ingresos apenas alcanzaban para mantener el techo sobre sus cabezas. Lo más difícil, confesó doña Esperanza, mientras caminaban por el sendero polvoriento, no es el hambre. Uno se acostumbra al hambre. Lo más difícil es ver la esperanza desaparecer de los ojos de los niños. Pedrito ya no habla de lo que quiere ser cuando crezca. Lupita ya no inventa juegos. Es como si supieran que el futuro no es para gente como nosotros. Esas palabras golpearon a Jorge como un puñetazo. Pensó en todos los niños que lo habían seguido por las calles, gritando su nombre, cantando sus canciones. Pensó en las cartas de admiradores jóvenes que hablaban de sus sueños, de sus esperanzas de convertirse en actores o cantantes famosos. Pero ¿cuántos de esos niños tenían realmente la oportunidad de perseguir esos sueños? ¿Cuántos estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir como para poder soñar? Cuando llegaron al pueblo de San Cristóbal, Jorge vio con sus propios ojos lo que hasta entonces había sido solo estadísticas en periódicos o temas de conversación en reuniones políticas. Las casas de adobe con techos de lámina, las calles sin pavimentar, los niños jugando con pelotas hechas de trapos y palos, las mujeres cargando cubetas de agua porque no había sistema de agua potable, pero también vio algo más. Vio dignidad en la forma en que las familias mantenían limpios sus hogares humildes. Vio amor en la manera en que los padres abrazaban a sus hijos. Vio esperanza en las flores que algunas mujeres habían plantado en latas vacías frente a sus casas.
Vio comunidad en la forma en que los vecinos se ayudaban mutuamente, compartiendo lo poco que tenían. «Mi casa es aquella», dijo doña Esperanza, señalando una construcción pequeña, pero cuidadosamente mantenida al final de una calle estrecha. Cuando se acercaron, Jorge pudo escuchar voces infantiles desde el interior. Una mujer joven salió, probablemente Carmen, la nuera. Al ver a su suegra acompañada por un extraño elegantemente vestido, su expresión cambió de alivio a alarma. «¿Qué pasó, abuela Esperanza? ¿Quién es este señor?», preguntó Carmen, limpiándose instintivamente las manos en el delantal gastado que llevaba. Antes de que doña Esperanza pudiera responder, dos niños aparecieron en la puerta. Pedrito, el mayor, tenía esos ojos grandes y serios que desarrollan los niños que han visto demasiado sufrimiento para su edad. Lupita, la más pequeña, se escondió parcialmente detrás de su hermano, observando al extraño con una mezcla de curiosidad y timidez. «Carmen», dijo doña Esperanza, su voz temblando de emoción, «este señor es Jorge Negrete». El nombre resonó como un eco en la pequeña casa. Carmen se quedó inmóvil, procesando la información. Pedrito abrió los ojos de par en par. Incluso Lupita pareció entender que algo extraordinario estaba sucediendo. «¿El cantante?», susurró Carmen. «El de las películas». Jorge asintió, pero por primera vez en años su fama le pareció algo secundario, casi irrelevante, comparado con lo que realmente importaba en ese momento. «Señora Carmen», dijo quitándose el sombrero en un gesto de respeto, «su suegra me ha contado sobre ustedes y me preguntaba si me permitirían acompañarlos a cenar esta noche». La invitación de Jorge Negrete cayó sobre la humilde familia como una lluvia inesperada en tiempo de sequía. Carmen se quedó paralizada en el umbral de su casa, procesando las palabras que acababa de escuchar. El Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de México, ¿quería cenar con ellos? Era imposible. Tenía que ser un malentendido. «Señor Negrete», balbuceó Carmen, sus manos temblando mientras se alisaba nerviosamente el delantal. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Hace 3 días que los niños no comen una comida completa. No sería apropiado». Jorge levantó una mano gentilmente, deteniéndola. «Señora Carmen, permítame explicarle. No vengo como invitado, vengo como amigo que quiere compartir. Traje algunas provisiones de mi rancho», dijo, señalando hacia el sendero por donde había venido. «Si me permite, me gustaría que cenáramos juntos, como una familia». Pedrito, que había estado observando la conversación con esos ojos sabios que tienen los niños, que han madurado demasiado pronto, se adelantó un paso. «Mamá», dijo con voz seria, «es verdad que él es...». El aire de la tarde se había vuelto denso, como si las propias palabras de doña Esperanza hubieran alterado la atmósfera del rancho. Jorge Negrete permanecía de pie junto a su caballo, las riendas colgando inertes en su mano derecha mientras procesaba lo que acababa de escuchar. La anciana seguía arrodillada entre los surcos, con los granos de maíz esparcidos a su alrededor como pequeñas lágrimas doradas de la tierra. «Levántese, señora», murmuró Jorge finalmente, su voz apenas un susurro que se perdía entre el susurro del viento. «Por favor, póngase de pie». Doña Esperanza alzó la mirada, sus ojos empañados reflejando la luz dorada del atardecer. Con movimientos temblorosos, se incorporó lentamente, apoyándose en el bastón improvisado que había hecho de una rama de mezquite. Su figura menuda parecía aún más frágil contra la inmensidad de los campos. «Don Jorge», balbuceó, «no quería que usted se enterara de esta manera, no quería que nadie lo supiera, pero ya no podemos más. Los niños, mis nietecitos». Jorge alzó una mano para detener sus disculpas. Por primera vez en mucho tiempo, el charro de oro se encontraba sin palabras, sin la elocuencia que lo había hecho famoso en los estudios y en los escenarios. Frente a él no había cámaras ni guionistas, solo la realidad cruda y despiadada de un México que existía más allá de las películas.
Se acercó a ella con pasos medidos, cada uno resonando sordamente sobre la tierra compacta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver los detalles que la distancia había ocultado, las arrugas profundas marcadas por años de trabajo bajo el sol, las manos agrietadas que hablaban de décadas de labor incansable, el remiendo cuidadoso en su rebozo que revelaba tanto orgullo como necesidad. —¿Cuántos años tiene usted, doña Esperanza? —preguntó Jorge, su voz cargada de una gentileza que sorprendió incluso a él mismo. 68, don Jorge, 68 años de ver llover y de ver escasear. Pero nunca había tenido que... Su voz se quebró y llevó las manos a su rostro como si quisiera ocultar la vergüenza que la consumía. Jorge miró hacia el horizonte, donde las montañas de Guanajuato se recortaban contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. En la distancia podía distinguir las luces tenues que empezaban a encenderse en el pueblo de Santa Rosa de Lima, el mismo pueblo donde había nacido y donde había aprendido las primeras canciones que lo llevarían a la fama. —¿Cuántos nietos tiene? —preguntó, volviendo su atención hacia la mujer. 5, respondió doña Esperanza, y por primera vez desde que la había descubierto, una sonrisa tímida cruzó por su rostro. 5 angelitos, que son lo único que me queda en este mundo. Mi hija murió el año pasado, cuando nació el más pequeñito. El parto fue difícil, y no había dinero para traer al doctor desde León. Jorge cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de cada palabra como si fuera una piedra que se acumulara en su pecho. Había cantado tantas veces sobre la maternidad, sobre el amor maternal, sobre la importancia de la familia en la cultura mexicana, pero nunca había estado tan cerca del costo real de esos valores cuando la pobreza los ponía a prueba. ¿Y el padre de los niños?, se atrevió a preguntar. Se fue a el norte hace 6 meses, suspiró doña Esperanza, refiriéndose a Estados Unidos con la expresión que usaban todos los campesinos de la región. Dijo que iba a mandar dinero, que iba a regresar cuando hubiera juntado lo suficiente para comprarnos una casita en el pueblo. Pero desde entonces, nada, ni una carta, ni un peso. Jorge conocía esa historia. La había escuchado en docenas de variaciones durante sus giras por el interior del país. Los hombres que se iban al norte persiguiendo el sueño americano, dejando atrás familias que a menudo nunca volvían a verlos. Era una realidad que contrastaba amargamente con las imágenes de familias felices y prósperas que él mismo había ayudado a crear en el cine mexicano. ¿Dónde viven ahora?, preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. En lo que queda de la casa de mi difunto esposo, a 3 kilómetros de aquí, hacia el cerro. El techo tiene goteras y las paredes ya no aguantan bien los nortes, pero es lo que tenemos. Doña Esperanza señaló hacia una elevación apenas visible entre la bruma de la tarde. Los niños duermen juntos en el cuarto que todavía está completo. Yo duermo en la cocina, donde al menos hay un fogón que nos da un poco de calor. Jorge siguió su mirada hacia el cerro. Conocía esa zona. Durante su infancia había cabalgado por esos senderos con su padre, aprendiendo los límites de las propiedades familiares. Nunca se había detenido a pensar en las familias que vivían en las casas dispersas que ocasionalmente veía a lo lejos. Los niños, continuó doña Esperanza, son buenos muchachitos. El mayor, Joaquincito, tiene 12 años y ya me ayuda con lo que puede. Recoge leña, cuida a los más chicos cuando yo salgo a buscar trabajo. La segunda es Lupita, de 10 años, que es muy lista para las cuentas y me ayuda a ver cuánto maíz necesitamos para que dure la semana. Jorge notó cómo la voz de la mujer se llenaba de orgullo al hablar de sus nietos, cómo su postura se enderezaba ligeramente pese al cansancio que la embargaba. Era el mismo orgullo que había visto en su propia abuela cuando hablaba de sus logros, la misma dignidad que había caracterizado a las mujeres de su familia, pese a las dificultades que habían enfrentado. ¿Y qué edad tienen los otros?, preguntó, genuinamente interesado. Roberto tiene 8 años,
María Fernanda 6, y el bebé, Pedrito, apenas cumplió el año la semana pasada. Una lágrima rodó por la mejilla de doña Esperanza. Pedrito todavía mama, pero yo ya casi no tengo leche. No he estado comiendo bien, y él llora mucho en las noches. Los otros entienden cuando les digo que hay que esperar para comer, pero un bebé, la voz se le quebró completamente. Jorge sintió una punzada en el pecho que no había experimentado desde la muerte de su propio padre. Era una mezcla de compasión, culpa y una urgencia que no sabía cómo canalizar. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el canto de los grillos que comenzaba su sinfonía nocturna y el rumor distante del viento entre las hojas de los maizales. Jorge miró los granos esparcidos en el suelo, tan pocos que apenas llenarían una taza, y comprendió la desesperación que había llevado a esta mujer digna a arriesgar su reputación y su libertad. «Doña Esperanza», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción, «recoja esos granos». Ella lo miró con sorpresa sin entender. «Recójalos», repitió Jorge, «y después quiero que llene ese costalito que traía. Llénelo hasta arriba». «Señor», murmuró la anciana incrédula. «Usted no está robando nada», declaró Jorge con la autoridad que había aprendido durante sus años como líder sindical. «Está tomando lo que necesita de una tierra que debería ser generosa con todos sus hijos». Con movimientos lentos, casi ceremoniosos, doña Esperanza se agachó y comenzó a recoger los granos de maíz. Jorge la observó en silencio, viendo en cada grano que ella levantaba un pequeño acto de supervivencia, de resistencia, de amor maternal que trascendía cualquier concepto de propiedad. Cuando la mujer terminó de llenar su pequeño costal, Jorge tomó las riendas de su caballo y se dirigió hacia una de las bodegas del rancho que se encontraba a unos 200 metros. Sus pasos eran decididos, como si hubiera tomado una resolución que había estado esperando toda su vida. «Venga conmigo», le dijo a doña Esperanza por encima del hombro, «y traiga su costal». La bodega del rancho, El Bajío, era una construcción sólida de adobe y vigas de mezquite que había resistido décadas de lluvias torrenciales y sequías implacables. Sus paredes gruesas mantenían frescos los granos almacenados, y su techo alto permitía que el aire circulara libremente entre los costales apilados hasta el techo. Jorge Negrete empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con un crujido que resonó en el espacio amplio y ordenado. El aroma a maíz seco, frijol y trigo llenó sus sentidos, transportándolo instantáneamente a su infancia, cuando su padre lo llevaba a revisar las cosechas y le enseñaba a distinguir la calidad del grano por su color, su textura y su sonido al caer. Ahora, bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas pequeñas, los costales se alzaban como montañas de abundancia que contrastaban dolorosamente con la necesidad de la mujer que lo seguía. Doña Esperanza se detuvo en el umbral, abrumada por la cantidad de alimentos que tenía ante sus ojos. Su costalito, que momentos antes le había parecido un tesoro incalculable, ahora se veía ridículamente pequeño en comparación con la abundancia que la rodeaba. Sus manos temblaron ligeramente al aferrarse al bordón de mezquite que la sostenía. «Santísima Virgen», murmuró, santiguándose instintivamente. «Don Jorge, yo no sabía que ustedes tenían tanto». Jorge siguió su mirada, viendo por primera vez su propia abundancia a través de los ojos de quien no tenía nada. Cada costal representaba meses de trabajo de sus empleados, pero también representaba la seguridad alimentaria que doña Esperanza y sus nietos no habían conocido en mucho tiempo. La diferencia era tan abismal que se sintió mareado por un momento. «Mi padre siempre decía que las buenas cosechas había que compartirlas», dijo Jorge, aunque no estaba seguro de si su padre realmente había dicho eso o si era algo que él deseaba que hubiera dicho.
Decía que la tierra nos da más de lo que necesitamos precisamente para que podamos ayudar a otros. Se acercó a uno de los costales más grandes, marcado con tinta negra, que indicaba que contenía maíz criollo de la mejor calidad. Con un movimiento experto, desató la cuerda que lo mantenía cerrado y hundió la mano en el grano dorado. Los granos se deslizaron entre sus dedos como pequeñas pepitas de oro, cada uno perfecto, cada uno representando vida y sustento. ¿Ve este maíz, doña Esperanza?, preguntó alzando un puñado para que ella lo viera. Es de la variedad que sembraba mi abuelo, la que mejor se da en estos suelos. Con una medida de esto, usted puede hacer tortillas para varios días. La anciana se acercó tímidamente, extendiendo una mano temblorosa para tocar los granos. Su expresión era de reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. «Es hermoso, don Jorge», susurró. «Tan dorado, tan perfecto. Los niños no han visto maíz así desde que su mamacita estaba viva y su papá todavía trabajaba las tierras del patrón Rodríguez». Jorge sintió una punzada de curiosidad mezclada con preocupación. «¿El patrón Rodríguez? Don Aurelio Rodríguez, el que tiene las tierras hacia Celaya?» «El mismo», asintió doña Esperanza. «Mi yerno trabajaba para él desde que era muchacho. Don Aurelio lo estimaba mucho. Decía que era de los peones más trabajadores que había tenido. Pero cuando mi hija murió y él se puso muy triste, empezó a faltar algunos días. A veces tomaba un poquito más de la cuenta». Jorge conocía a Aurelio Rodríguez de reuniones. La carreta crujía suavemente mientras avanzaba por el sendero polvoriento que conectaba el rancho de Jorge Negrete con el pueblo de San Miguel de los Remedios. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados que se reflejaban en los campos de maíz que se extendían a ambos lados del camino. Jorge sostenía las riendas con manos firmes, mientras doña Esperanza viajaba a su lado, envuelta en un rebozo que había pertenecido a su difunta hija. «Don Jorge», murmuró la anciana, rompiendo el silencio que había acompañado los primeros kilómetros del viaje. «No tenía que hacer esto, ya bastante ha hecho usted por nosotros». El charro mexicano más famoso del país giró ligeramente la cabeza para observar a su acompañante. En el rostro curtido de doña Esperanza podía leer décadas de sufrimiento y resistencia, pero también una dignidad inquebrantable que lo conmovía profundamente. «Doña Esperanza», respondió Jorge con voz pausada, «cuando uno tiene la fortuna de poder ayudar, no puede simplemente voltear la cara. Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte». La anciana asintió lentamente, sus ojos húmedos fijos en el horizonte. Durante años había cuidado sola de sus 3 nietos, después de que la tuberculosis se llevara a su hija y el accidente en la mina acabara con la vida de su yerno. Los pequeños, de 6, 8 y 10 años, habían aprendido demasiado pronto lo que significaba el hambre y la incertidumbre. «Mis nietos no conocen otro mundo que este», confesó doña Esperanza, señalando hacia las casas de adobe que comenzaban a aparecer en la distancia. «Pedro, el mayor, ya habla de irse a la capital para buscar trabajo. Apenas tiene 10 años, don Jorge. 10 años». La voz de Jorge se endureció ligeramente al escuchar estas palabras. Durante sus años en el ejército y posteriormente en el sindicato de actores, había visto de cerca las injusticias que azotaban al México rural. Conocía historias de niños que abandonaban su infancia para convertirse en sostenes de familias enteras que emigraban a las grandes ciudades buscando oportunidades que muchas veces nunca llegaban. «Eso no va a pasar», declaró con firmeza. «Al menos no mientras yo pueda evitarlo». El pueblo de San Miguel de los Remedios apareció ante ellos como un conjunto de construcciones humildes desperdigadas alrededor de una plaza central donde se alzaba una iglesia colonial de fachada agrietada.
Las calles de tierra apisonada mostraban las huellas de carretas y animales, mientras que algunas mujeres regresaban del río con cántaros de agua sobre sus cabezas. Niños descalzos jugaban con palos y piedras frente a las casas, sus risas contrastando con la evidente pobreza que se respiraba en el ambiente. Jorge detuvo la carreta frente a la casa de doña Esperanza, una construcción de adobe con techo de tejas rojas y una pequeña huerta donde crecían quelites y chiles. 3 pequeñas figuras aparecieron corriendo desde el interior, sus rostros iluminándose al ver a su abuela regresar acompañada del hombre que ya consideraban un benefactor. ¡Abuela! ¡Abuela!, gritaron al unísono, mientras se aferraban a las faldas de doña Esperanza. Pedro, el mayor, mantenía una expresión más seria, como si intuyera la responsabilidad que ya pesaba sobre sus pequeños hombros. Jorge descendió de la carreta y comenzó a descargar los sacos de maíz, frijol y otros víveres que había traído del rancho. Los niños observaban con ojos brillantes cada paquete que se acumulaba frente a su casa, mientras los vecinos comenzaban a asomarse desde sus puertas y ventanas, curiosos por la presencia del famoso cantante en su humilde comunidad. «Niños», dijo Jorge, arrodillándose para ponerse a la altura de los menores, «quiero que me prometan algo. Quiero que estudien mucho, que aprendan todo lo que puedan. La educación es la única herramienta que nadie les puede quitar». María, la menor, se acercó tímidamente y le extendió una pequeña flor de bugambilia que había cortado del árbol del patio. «Para usted, señor Jorge», murmuró con voz apenas audible. El gesto simple pero lleno de significado tocó una fibra profunda en el corazón del artista. Aceptó la flor con solemnidad, como si fuera el regalo más valioso que hubiera recibido en su vida. «Gracias, pequeña», respondió con voz emocionada. «La voy a guardar siempre». Mientras doña Esperanza organizaba los víveres con ayuda de los niños, Jorge recorrió el pueblo con la mirada. Notó las casas con techos parcialmente derrumbados, los pozos secos, los niños con ropa remendada una y otra vez. Era una realidad que existía en miles de pueblos mexicanos, invisible para quienes vivían en las grandes ciudades o en el mundo del espectáculo. Un grupo de hombres se acercó lentamente, quitándose los sombreros en señal de respeto. Entre ellos estaba don Aurelio, el comerciante del pueblo, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol. «Don Jorge», dijo Aurelio con voz respetuosa, «es un honor tenerlo en nuestro pueblo. Hemos escuchado de su generosidad hacia doña Esperanza». «La generosidad no es mía», respondió Jorge, estrechando la mano del comerciante. «Es un deber que todos tenemos con nuestro prójimo. Dígame, don Aurelio, ¿cuál es la situación real del pueblo? Quiero entender qué necesitan». Los hombres intercambiaron miradas antes de que Aurelio tomara la palabra. «Pues verá, don Jorge, llevamos 3 años de malas cosechas. La sequía nos pegó fuerte, y después las lluvias torrenciales arruinaron lo poco que había logrado crecer. Muchas familias han tenido que irse. De las 50 familias que éramos, ahora quedamos apenas 30. ¿Y el gobierno? ¿No ha llegado ninguna ayuda?» «Han venido funcionarios», respondió otro de los hombres, encogiéndose de hombros. «Hacen promesas, toman notas, pero después no volvemos a saber de ellos. Nosotros seguimos aquí, esperando». Jorge asintió lentamente. Era una historia que se repetía en todo el país, una burocracia ineficiente que dejaba abandonadas a las comunidades más necesitadas. Sus experiencias en el sindicato de actores le habían enseñado sobre la importancia de la organización y la lucha colectiva, pero también sobre las limitaciones de confiar únicamente en las instituciones. «¿Qué sería lo más urgente?», preguntó, mientras observaba cómo el sol continuaba su descenso, tiñendo el pueblo de colores cálidos. «El pozo principal está casi seco», explicó don Aurelio. «Si pudiéramos perforarlo más profundo o abrir uno nuevo,
podríamos al menos asegurar el agua para las familias y para regar una parcela comunitaria. ¿Y la escuela? Cerró hace un año. La maestra se fue a Guadalajara. Los niños que saben leer le enseñan a los más pequeños, pero no es suficiente. Jorge sintió un peso familiar en el pecho, el mismo que había experimentado durante sus primeros años como líder sindical, cuando se enfrentó por primera vez a la magnitud de las injusticias sociales. Pero también sintió algo más, una determinación férrea que había heredado de su formación militar y que lo impulsaba a actuar cuando otros solo se lamentaban. «Señores», dijo con voz firme, «mañana regresaré con un ingeniero para evaluar la situación del agua. En cuanto a la escuela, voy a hablar con algunos conocidos en la Secretaría de Educación, pero necesito que ustedes también se organicen. La ayuda externa es temporal. La verdadera solución tiene que venir de la comunidad misma». Los hombres asintieron con gravedad, comprendiendo que estaban ante alguien que no solo ofrecía caridad, sino una oportunidad real de cambio. Mientras tanto, más vecinos se habían congregado alrededor del grupo, formando un círculo silencioso de expectativa. Una mujer mayor, doña Carmen, se acercó llevando un plato de quesadillas humeantes. «Don Jorge», dijo con voz temblorosa, «no tenemos mucho, pero queremos ofrecerle algo de nuestra casa». El gesto conmovió profundamente a Jorge. Aceptó la comida con gratitud, consciente de que esa familia probablemente había sacrificado su propia cena para honrar a su invitado. Era una lección de dignidad y hospitalidad que ninguna academia de actuación podría haber enseñado. Mientras comía, Jorge escuchó historias del pueblo, de las fiestas patronales que ya no se celebraban por falta de recursos, de los jóvenes que se iban y nunca regresaban, de las tradiciones que se perdían con cada generación que emigraba. Pero también escuchó sobre la resistencia silenciosa de quienes se quedaban, sobre la solidaridad entre vecinos, sobre la esperanza que mantenían viva a pesar de las adversidades. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Jorge se despidió de la comunidad con la promesa de regresar pronto. Durante el viaje de regreso al rancho, acompañado solo por el sonido de las ruedas de la carreta sobre el camino de tierra, reflexionó sobre todo lo que había visto y escuchado. La fama y el reconocimiento que había alcanzado como artista le habían dado una plataforma, pero esa tarde había comprendido que también le habían dado una responsabilidad. No podía seguir cantando sobre el México romántico de sus películas, mientras ignoraba el México real que sufría en silencio en miles de pueblos como San Miguel de los Remedios. Al llegar al rancho, encontró a sus empleados esperándolo con linternas encendidas. Entre ellos estaba don Rodolfo, su capataz, un hombre de confianza que había trabajado en la propiedad desde antes de que Jorge la adquiriera. «¿Cómo le fue, patrón?», preguntó don Rodolfo, ayudándole a bajar de la carreta. «Revelador», respondió Jorge entregándole las riendas. «Don Rodolfo, mañana quiero que haga inventario de todo lo que tenemos almacenado, granos, herramientas, todo. Y comuníquese con el ingeniero Martínez, necesito que venga a evaluar un proyecto». «¿Proyecto, patrón?». Jorge miró hacia el cielo estrellado, donde brillaba la misma luna que iluminaba el pueblo de San Miguel de los Remedios. «Vamos a hacer algo importante, don Rodolfo. Algo que mi madre habría aprobado». Esa noche, Jorge Negrete se sentó en su estudio a escribir cartas. Una dirigida al ingeniero Martínez, otra a un funcionario de la Secretaría de Educación que había conocido en algún evento oficial, y una tercera a Mario Moreno Cantinflas, su colega y amigo del cine mexicano, quien había demostrado en múltiples ocasiones su compromiso social. Mientras escribía, la pequeña flor de bugambilia que le había regalado la niña descansaba sobre su escritorio, recordándole que las acciones más significativas a menudo nacen de los gestos más simples y sinceros.
El amanecer llegó con una brisa fresca que mecía suavemente las cortinas del estudio de Jorge Negrete. El cantante había dormido apenas unas horas, despertando con la primera luz del alba y una determinación férrea que no había sentido desde sus días como líder sindical. Sobre su escritorio, junto a la flor de bugambilia ya seca, reposaban las cartas que había escrito durante la noche, cada una de ellas un eslabón en la cadena de ayuda que planeaba construir para San Miguel de los Remedios. El teléfono sonó cuando Jorge terminaba de desayunar. Era su representante, licenciado Vázquez, llamando desde la Ciudad de México con su habitual tono urgente. «Jorge, necesitamos hablar sobre el próximo rodaje. Los productores de Cinematográfica Calderón están presionando para que firmes el contrato esta semana. Es una película importante, con presupuesto alto y distribución internacional». «Licenciado», respondió Jorge, removiéndole la plaza central de San Miguel de los Remedios, se extendía ante Jorge Negrete como un escenario que jamás había contemplado en sus películas. El empedrado irregular reflejaba los últimos rayos del sol poniente, creando sombras alargadas que parecían susurrar historias de generaciones de pobreza silenciosa. Las casas de adobe que rodeaban la plaza mostraban grietas profundas en sus paredes, ventanas sin vidrios cubiertas apenas por trapos desteñidos, y techos de lámina oxidada que hablaban de lluvias que se filtraban sin piedad. Doña Esperanza caminaba junto a él con pasos vacilantes, sus manos arrugadas aferrándose al rebozo como si fuera su única protección contra la vergüenza de mostrar su realidad al hombre más famoso de México. Sus nietos, Miguelito y Carmen, corrían adelante con la energía que solo los niños pueden mantener a pesar del hambre, señalando cada rincón familiar de su mundo pequeño y olvidado. «Aquí es donde vivimos, señor Jorge», murmuró doña Esperanza, deteniéndose frente a una construcción que apenas podía llamarse casa. Era más bien un refugio improvisado, paredes de adobe agrietado, un techo de láminas sostenidas por vigas de madera carcomida, y una puerta que colgaba torcida de bisagras oxidadas. El patio delantero era de tierra apisonada, donde crecían algunas plantas de quelite que la anciana cultivaba para complementar las escasas comidas. Jorge sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Había interpretado personajes pobres en sus películas, había cantado canciones sobre la lucha del pueblo mexicano, pero nunca había estado tan cerca de la pobreza real, tan desnuda y sin romanticismo. El contraste con su propia vida, con sus trajes bordados, sus caballos de pura sangre y sus mansiones, le golpeó como una bofetada moral. «Abuelita, ¿ya llegamos?», preguntó Carmen, una niña de apenas 6 años cuyos ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desnutrición evidente. Su vestido, remendado múltiples veces, había perdido cualquier color original que hubiera tenido. Miguelito, 2 años mayor, miraba a Jorge con una mezcla de admiración y desconfianza, como si no pudiera creer que el hombre de la radio estuviera realmente parado en su patio. «Sí, mijita, ya llegamos», respondió doña Esperanza, con una sonrisa que trataba de ocultar la humillación que sentía. «Pasen, pasen adentro. Vamos a ver qué tenemos para ofrecer al señor». Jorge la detuvo con suavidad, poniendo una mano en su hombro. «Doña Esperanza, permítame primero conocer mejor este lugar. Quiero entender cómo vive la gente aquí». La anciana lo miró con sorpresa. En su experiencia, los ricos querían salir corriendo de los lugares pobres, no quedarse a investigar. Pero algo en los ojos de Jorge le decía que este hombre era diferente de lo que había imaginado. Caminaron por las calles estrechas del pueblo, y con cada paso, Jorge descubría una nueva capa de necesidad que había permanecido invisible para él. Una mujer lavaba ropa en un arroyo contaminado porque no tenía acceso a agua limpia.
un hombre mayor, con la espalda encorvada por décadas de trabajo en el campo, remendaba guaraches bajo la sombra escasa de un árbol seco. Niños descalzos jugaban con muñecos hechos de trapos y palos, su risa contrastando tristemente con la evidencia de su malnutrición. «El señor alcalde dice que las cosas van a mejorar», comentó doña Esperanza, mientras pasaban frente a lo que debería haber sido una escuela, pero que tenía las ventanas tapiadas y el techo parcialmente derrumbado. «Dice que van a traer programas del gobierno, que van a arreglar las calles, que van a poner luz eléctrica. Pero ya llevamos años esperando, señor Jorge. Y mientras tanto, los niños crecen sin saber leer, sin tener que comer algunos días». Jorge se detuvo frente a la escuela abandonada, sintiendo un nudo en la garganta. Recordó su propia educación privilegiada, sus clases de canto, sus oportunidades infinitas. Aquí, los niños ni siquiera tenían un lugar donde aprender las letras del abecedario. «¿Cuántos niños hay en el pueblo?», preguntó, su voz apenas audible. «Como unos 40, tal vez 50», respondió doña Esperanza. «Muchos se van con sus familias a buscar trabajo a las ciudades grandes. Los que se quedan, pues hacen lo que pueden. Miguelito ayuda a su tío en el campo cuando hay trabajo, y Carmen me ayuda a buscar quelites y nopales en el monte. ¿Y no hay doctor? ¿No hay farmacia? El doctor más cercano está en el pueblo grande, a 2 días de camino. Y cuesta dinero que no tenemos. Cuando alguien se enferma grave, pues queda en manos de Dios». Jorge cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de una realidad que había ignorado durante toda su vida de éxito. Sus canciones hablaban del México heroico, del México valiente, del México que luchaba por sus ideales. Pero nunca había cantado sobre este México, el México hambriento, olvidado, que sobrevivía en silencio mientras él brillaba en los escenarios de la capital. Cuando llegaron de vuelta a la casa de doña Esperanza, la anciana insistió en preparar algo de comer, aunque Jorge podía ver que las reservas eran mínimas. Con movimientos expertos nacidos de la necesidad, ella prendió un fuego con leña seca y comenzó a preparar unas tortillas de maíz con frijoles que habían estado guardados para una ocasión especial que quizás nunca llegaría. «Doña Esperanza», dijo Jorge, sentándose en un pequeño banco de madera que crujió bajo su peso, «quiero que me cuente todo. Quiero entender cómo es que un pueblo tan cerca de mi rancho puede estar viviendo en estas condiciones sin que yo me haya dado cuenta». La anciana suspiró profundamente mientras daba vuelta a las tortillas en el comal. «Es que la pobreza se esconde, señor Jorge. La gente pobre no busca a los ricos para contarles sus problemas. Sabemos que ustedes tienen sus propios asuntos, sus propios mundos, y nosotros, pues aprendemos a arreglárnoslas como podemos. Pero esto no está bien», murmuró Jorge, más para sí mismo que para ella. «Esto no está nada bien». Miguelito se acercó tímidamente, cargando en sus brazos a un gato flaco que maullaba débilmente. «Señor Jorge, ¿es cierto que usted sale en la radio?» «Sí, Miguelito, es cierto. Mi abuelita dice que usted canta muy bonito. A nosotros nos gusta escuchar la radio en la tienda de don Aurelio cuando nos deja. Usted canta canciones que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos». Jorge sintió una ironía amarga en esas palabras. Había pasado años cantando sobre el orgullo nacional, mientras miles de mexicanos como Miguelito luchaban simplemente por sobrevivir cada día. «¿Sabes qué, Miguelito? Me gustaría cantarte algo, pero no sobre ser orgulloso o ser valiente. Me gustaría cantarte algo sobre la esperanza». El niño sonrió por primera vez desde que Jorge lo había visto y se sentó en el suelo junto a sus pies. Carmen se acercó también, y doña Esperanza dejó de atender el fuego para escuchar. Con una voz más suave de lo habitual, Jorge comenzó a canturrear una melodía improvisada, sin mariachis, sin escenario, sin luces,
Solo un hombre rico descubriendo su humanidad frente a una familia pobre que le estaba enseñando el verdadero significado de la dignidad. Cuando terminó de cantar, el silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado en sus presentaciones. No era el silencio expectante de una audiencia esperando aplaudir. Era el silencio profundo de las almas que se reconocen mutuamente en su vulnerabilidad. «Señor Jorge», susurró doña Esperanza, limpiándose una lágrima con el borde de su rebozo. «Nunca pensé que vería el día en que alguien como usted se sentara a nuestra mesa». «Doña Esperanza», respondió Jorge con una convicción que lo sorprendió a él mismo. «Creo que nunca había estado realmente sentado a una mesa hasta hoy». La noche había caído sobre San Miguel de los Remedios como un manto que ocultaba las miserias del día, pero no podía silenciar los pensamientos que martillaban en la mente de Jorge Negrete. Había aceptado la invitación de doña Esperanza de quedarse hasta la mañana siguiente, durmiendo en un petate extendido en el piso de tierra de la pequeña habitación que servía como sala, cocina y dormitorio para toda la familia. El silencio del pueblo era diferente al silencio de su rancho. Aquí no se escuchaba el contenido murmullo del ganado bien alimentado o el susurro del viento entre árboles frondosos. En cambio, había un silencio tenso, poblado por los sonidos involuntarios de la pobreza, el llanto ocasional de un bebé hambriento en alguna casa cercana, la tos persistente de alguien que no tenía dinero para medicinas, el crujir de techos débiles bajo el viento nocturno. Jorge yacía despierto, mirando hacia el techo de láminas que dejaba filtrar pequeños rayos de luna a través de sus uniones. A su lado, Miguelito dormía profundamente, pero su sueño no era el descanso reparador de un niño sano. Era el sueño pesado de quien ha comido menos de lo necesario durante demasiado tiempo. El actor podía escuchar la respiración ligeramente laboriosa del pequeño y se dio cuenta de que probablemente necesitaba atención médica que jamás recibiría. En algún momento de la madrugada, Jorge se levantó silenciosamente y salió al patio. La plaza del pueblo se extendía ante él, bañada por la luz plateada de la luna. Desde esta perspectiva, las casas pobres adquirían una belleza melancólica, como un escenario de película en blanco y negro. Pero Jorge ya no podía dejarse engañar por la estética romántica de la pobreza. Ahora conocía el hambre real que se escondía detrás de cada puerta. Se sentó en una piedra que servía como banca improvisada y comenzó a repasar mentalmente toda su vida. Los recuerdos llegaron como una cascada. Su infancia privilegiada, sus estudios en el extranjero, sus primeros contratos en el cine. El momento en que se dio cuenta de que había alcanzado la fama. En cada memoria se veía a sí mismo rodeado de lujos, de oportunidades, de personas que le decían que sí a todo lo que pedía. ¿Cuántas veces había pasado en su automóvil por pueblos como este sin detenerse siquiera a mirar? ¿Cuántas veces había cantado sobre el México heroico mientras el México verdadero se moría de hambre a unos kilómetros de su casa? La hipocresía de su propia existencia lo golpeaba como una revelación dolorosa. Recordó las palabras de su padre, quien siempre le había hablado sobre la responsabilidad que venía con el privilegio. «Jorge», le había dicho una vez, «cuando Dios te da más de lo que necesitas, es porque espera que lo compartas con quien tiene menos de lo que merece». En aquel momento, las palabras le habían parecido bellas, pero abstractas. Ahora, en la plaza silenciosa de San Miguel de los Remedios, cobraban un peso terrible y específico. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos descalzos sobre la tierra. Doña Esperanza se acercaba, llevando un rebozo sobre los hombros y una expresión de preocupación maternal en el rostro. «¿No puede dormir, señor Jorge?» «No, doña Esperanza. Tengo demasiadas cosas en la cabeza». La anciana se sentó en otra piedra, manteniendo una distancia respetuosa, pero cercana. Durante varios minutos permanecieron en silencio,
dos figuras solitarias contemplando la realidad de un mundo que había sido invisible para uno de ellos hasta hace pocas horas. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo Jorge Fin. El amanecer llegó a San Miguel de los Remedios con una claridad dorada que parecía iluminar no solo las calles empedradas, sino también el alma transformada de Jorge Negrete. Desde la ventana de la modesta posada donde había pasado la noche, el cantante contemplaba el despertar del pueblo que ahora conocía en toda su crudeza y belleza. Había dormido poco, pero no por incomodidad. Su mente había estado ocupada procesando todo lo que había visto y escuchado. Las historias de Doña Carmen, los testimonios de los habitantes, la realidad desnuda de un México que él había cantado en sus películas, pero que nunca había vivido tan de cerca. Era como si hubiera estado interpretando un papel toda su vida y ahora, por primera vez, estuviera experimentando la vida real. Se vistió con la misma ropa del día anterior, notando cómo el polvo del camino había dejado su marca en su traje de charro. Por alguna razón, eso no le molestaba. Al contrario, se sentía más auténtico que nunca. Bajó al comedor de la posada, donde la señora que lo hospedaba ya tenía preparado un desayuno humilde pero generoso. Frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla y un poco de queso fresco. «Buenos días, don Jorge», le dijo la mujer con una sonrisa tímida. «¿Durmió bien?» «Como no había dormido en años, señora», respondió él con sinceridad. «Su hospitalidad vale más que la de los mejores hoteles de la capital». La mujer se ruborizó ante el cumplido. «Es usted muy gentil. ¿Piensa quedarse más tiempo en nuestro pueblo?» Jorge tomó un sorbo de café, saboreando el sabor fuerte y auténtico. «Tengo algunos asuntos que resolver aquí, asuntos importantes». Después del desayuno, salió a caminar por las calles que ahora conocía mejor. Los habitantes lo saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Ya no era solo el Jorge Negrete de las películas, era el hombre que había escuchado sus penas, que había llorado con Doña Carmen, que se había sentado en sus humildes hogares como uno más. Se dirigió hacia la casa del alcalde, don Evaristo, quien lo recibió con la misma actitud servil del día anterior. «Don Jorge, qué honor tenerlo de nuevo en mi casa. ¿En qué puedo servirle?» Jorge lo miró directamente a los ojos. «Don Evaristo, necesitamos hablar, y esta vez quiero que me hable con la verdad». El alcalde tragó saliva, percibiendo un cambio en el tono del cantante. «Por supuesto, don Jorge, todo lo que guste. Ayer me dio usted una versión muy diferente de la realidad que vive este pueblo. Me habló de prosperidad, de desarrollo, de gente feliz. Pero anoche caminé por las calles reales de San Miguel, no por las que usted quería mostrarme». Don Evaristo comenzó a sudar visiblemente. «Don Jorge, yo he visto niños desnutridos, familias enteras viviendo en condiciones deplorables, ancianos como doña Carmen que no tienen ni para comer», continuó Jorge con voz firme pero controlada. «Y todo esto mientras usted vive en esta casa, con estas comodidades, hablándome de un pueblo próspero». Las cosas están difíciles, don Jorge», balbuceó el alcalde. «Pero estamos haciendo lo que podemos». «¿Haciendo qué exactamente?», lo interrumpió Jorge. «Porque lo único que he visto es un pueblo abandonado por quienes deberían velar por él». El alcalde se quedó en silencio, sin saber qué responder. Jorge continuó, con una autoridad que no había mostrado antes en su vida pública. «Quiero ver los libros de cuentas del municipio, quiero saber qué ha pasado con los recursos que debían llegar aquí, y quiero respuestas verdaderas, no más mentiras». Durante las siguientes 2 horas, Jorge Negrete se transformó en algo que nunca había sido: un investigador, un defensor, un hombre dispuesto a usar su influencia para algo más que su carrera artística. Revisó documentos, hizo preguntas incómodas, confrontó inconsistencias. Lo que descubrió lo llenó de indignación: recursos desviados, programas de ayuda que nunca llegaron a su destino,
una red de corrupción que mantenía al pueblo en la pobreza mientras algunos pocos se beneficiaban. «Esto va a cambiar», le dijo al alcalde con una determinación que helaba la sangre. «Y va a cambiar ahora». Al salir de la casa del alcalde, Jorge se encontró con don Aurelio, quien lo esperaba en la plaza. «¿Cómo le fue, don Jorge?» «Ahora entiendo muchas cosas, don Aurelio, y ustedes van a ver cambios, se los prometo». El viejo sonrió con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Muchos han prometido cambios, don Jorge. Los poderosos prometen y luego se olvidan». Jorge puso una mano en el hombro del anciano. «Yo no soy como los otros poderosos, don Aurelio, y esta vez es diferente». Esa tarde Jorge regresó al rancho, pero no era el mismo hombre que había partido días atrás. Llevaba consigo algo más que recuerdos. Llevaba una misión. Se sentó en su estudio, tomó papel y pluma y comenzó a escribir. No canciones esta vez, sino cartas. Cartas a autoridades estatales, a sus contactos en el gobierno federal, a periodistas de su confianza. También escribió algo más personal, un diario de todo lo que había vivido. Quería documentar cada detalle, cada emoción, cada revelación de esos días extraordinarios. «Nunca imaginé», escribió, «que una anciana robando maíz en mi rancho me abriría los ojos a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca quise ver. He pasado años cantándole al México heroico, al México romántico, al México de los charros valientes, pero nunca había cantado al México real, al México que sufre en silencio, al México que necesita algo más que canciones. Necesita justicia». Cuando terminó de escribir, ya había anochecido. Salió al patio de su rancho y miró hacia el horizonte, en dirección a San Miguel de los Remedios. Mañana regresaría, pero esta vez no iría solo. La mañana siguiente, Jorge Negrete despertó con una energía renovada. Durante el desayuno, le explicó a su administrador, don Jacinto, los planes que había estado forjando durante la noche. «Don Jacinto, necesito que mande telegramas a estas personas», le dijo, entregándole una lista cuidadosamente elaborada. «Son periodistas, funcionarios gubernamentales y algunos compañeros del sindicato. Quiero que vengan al rancho este fin de semana». Don Jacinto revisó la lista con sorpresa. «Son muchas personas importantes, patrón. ¿Puedo preguntar para qué ocasión?» «Para la ocasión más importante de mi vida, don Jacinto. Vamos a organizar algo que nunca se ha hecho en este rancho. Una junta para hablar de justicia social». El administrador, que había trabajado con Jorge por años, nunca lo había visto tan decidido. «¿Y qué les digo que es el motivo? Diles que Jorge Negrete tiene algo importante que mostrarles, algo que puede cambiar la forma en que vemos a nuestro país». Durante los días siguientes, Jorge se dedicó a preparar meticulosamente lo que sería una reunión sin precedentes. No sería una fiesta glamorosa como las que solía organizar, sino algo completamente diferente. Coordinó con el padre Miguel para que algunos habitantes de San Miguel de los Remedios pudieran venir al rancho a contar sus historias directamente. Arregló transporte, comida sencilla pero digna y espacios donde la gente pudiera sentarse cómodamente. También preparó un dossier con toda la información que había recopilado sobre la situación del pueblo, fotografías que había tomado discretamente, copias de los documentos que había revisado, testimonios escritos que había recolectado. El viernes por la noche comenzaron a llegar los invitados. Jorge los recibía personalmente, algo que sorprendió a muchos de ellos. Normalmente, en las reuniones sociales de las estrellas, había una distancia protocolaria. Esta vez, Jorge estrechaba las manos, miraba a los ojos, hacía sentir a cada persona como si fuera la más importante de la reunión. «Jorge, ¿qué es todo este misterio?», le preguntó Emilio Azcárraga, el poderoso dueño de XEW, quien había venido intrigado por la invitación. «Tus telegramas sonaban muy serios». «Porque es algo muy serio, Emilio. Mañana lo entenderás». La noche pasó entre conversaciones casuales, pero Jorge notaba que todos percibían algo diferente en el ambiente.
No había mariachis, no había alcohol en abundancia, no había el ambiente de fiesta que caracterizaba sus reuniones habituales. Esa noche, Jorge apenas durmió. Repasaba una y otra vez lo que diría, cómo presentaría la situación, cómo haría para que estas personas influyentes comprendieran la urgencia de lo que había descubierto. El sábado amaneció claro y fresco. Jorge se levantó temprano y se dirigió al área donde había preparado la reunión, bajo la sombra de un gran roble, con sillas dispuestas en semicírculo, sin protocolo ni jerarquías. A las 9 de la mañana, cuando todos estaban reunidos, Jorge se puso de pie. El murmullo de las conversaciones se detuvo gradualmente. «Amigos», comenzó, «los he traído aquí porque algo extraordinario me ha sucedido, algo que ha cambiado mi forma de ver la vida, mi carrera y mi responsabilidad como mexicano». Les contó entonces la historia completa, desde el encuentro con doña Carmen hasta sus días en San Miguel de los Remedios. Habló sin dramatismo, sin la gesticulación teatral que caracterizaba sus actuaciones. Habló con la sencillez de un hombre que había descubierto una verdad profunda. «He pasado años interpretando al charro mexicano ideal», continuó, «el hombre valiente, generoso, defensor de los débiles. Pero hasta hace unos días, eso era solo interpretación. Ahora he tenido la oportunidad de serlo realmente». Un silencio profundo se había apoderado del grupo. Algunos funcionarios se veían incómodos. Los periodistas tomaban notas mentales. Sus colegas artistas lo miraban con una mezcla de admiración y sorpresa. «Quiero que conozcan a las personas que me han enseñado lo que realmente significa ser mexicano», dijo Jorge, haciendo una señal. Entonces aparecieron doña Carmen, don Aurelio, el padre Miguel y otras familias de San Miguel de los Remedios. Jorge había arreglado todo para que pudieran llegar al rancho esa mañana. La transformación en el ambiente fue inmediata. Los invitados, acostumbrados a reuniones entre personas de su mismo nivel social, se encontraron frente a la México real, la que muchos conocían solo de lejos. Doña Carmen, vestida con su mejor ropa pero aún evidentemente humilde, se acercó tímidamente al grupo. Jorge la tomó suavemente del brazo. «Amigos, ella es doña Carmen. Es la mujer que encontré en mi rancho y es quien me ha enseñado más sobre dignidad y valor que cualquier persona que haya conocido». La anciana, inicialmente intimidada por tantas personas desconocidas, comenzó a relajarse cuando Jorge la animó a contar su historia. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, relató su vida, sus dificultades, la situación de su familia. Uno por uno, los otros habitantes de San Miguel fueron compartiendo sus testimonios. Don Aurelio habló de los jóvenes que se iban del pueblo porque no había oportunidades. Una madre joven contó cómo había perdido a su bebé por falta de atención médica. Un anciano veterano de la Revolución explicó cómo había luchado por una patria que ahora parecía haberlos olvidado. Jorge observaba las caras de sus invitados. Vio cómo algunos funcionarios se removían incómodos en sus asientos. Vio cómo los periodistas dejaron de tomar notas para escuchar realmente. Vio cómo sus colegas artistas tenían los ojos húmedos. Cuando terminaron los testimonios, Jorge volvió a ponerse de pie. «Esto es lo que quería que vieran. Esta es la responsabilidad que tenemos todos los que hemos tenido la